Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre el yoga y tenemos a una profe de yoga. También tengo que decir que estoy muy contento porque es mi profe de yoga. Y nada, le damos la bienvenida. Hola Patri, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Encantada de que estés. Pues un placer de estar aquí un Y, ratito contigo. y vamos a hablar sobre el yoga. Bueno, siempre me gusta empezar con la pregunta de cómo fue tu primer contacto con el yoga, cómo lo conociste, cómo empezó el camino. Pues yo creo que fue el más superficial que podía tener porque empecé yendo a una clase de gimnasio. Dije, en los gimnasios hay de todo, pues un día de estos que no sabes qué hacer y dices, pues allá voy. ¿Y había yoga dentro del gimnasio? Había yoga dentro del gimnasio y yo no sabía ni lo que era, ¿eh? Y entonces dije, bueno, pues hoy que no sé qué hacer, pues vamos allá. Me metí y la verdad que salí con una sensación de decir, no sé qué es esto, pero me ha sentado bien. Y al día siguiente también recuerdo como estar súper tranquila y tal y dije, uy, pues voy a repetir, ¿no? Y entonces empecé así, asistiendo a clases de yoga en un gimnasio. Y bueno, pues poco a poco dije, bueno, pues voy a investigar un poquito más. Empecé, pues yo creo que como muchos, poniendo unos vídeos en YouTube Sí. y explorando un poco también por mi cuenta. Bueno, pues repetía, ¿no? Al final los vídeos en YouTube es un poco imitación y repetición de lo que ves. Sí, mirar todo el rato, claro. Que cuesta también, yo por mi experiencia lo digo, mirar mientras lo haces, porque no lo haces del todo bien, claro, estás pendiente Estás pendiente de de cómo muchas es. cosas, ¿no? De todos los ajustes, la alineación. Y empecé un poco así y entonces como que me empezó a enganchar. Sí. Sí, me empezó a enganchar un poco y Conectaste, ¿no? De alguna manera. conecté de alguna manera y no era muy consciente, ¿eh? De qué manera. Yo sabía que me sentaba bien y ya está. Y entonces lo hacía por eso. Lo fuiste descubriendo también con Lo el fui tiempo, el descubriendo, camino. sí. Llegó como a mí con una parte que me hacía sentir más equilibrio, más estabilidad, y eso era lo que me gustaba. No lo consideraba deporte, pero me sentaba bien. Y entonces empecé a practicarlo así, así de sencillo. Sí. A Qué veces bien. un poco por casualidad, ¿no? También. También es que ha habido un furor, ¿no? Del yoga desde hace unos Bueno, años, sí, sí, sí. que sí que se ha democratizado mucho más, se ha dado a conocer más. Sí, que a mí me parece súper bien porque gracias a esa globalización y a esa Como que hay más democratización hueco. hay más hueco y está llegando a muchas más personas, que es que hace unos años yo creo que muchísimas personas no sabíamos ni lo que era. Era muy de nicho, claro, Era muy... muy, muy de nicho. Y Yo, muy relacionado con la espiritualidad también, a lo mejor, ¿no? súper. Es que en realidad va por ahí. Lo que Ya, pasa que aquí lo hemos adoptado como... Cuando como un digo aquí es... ejercicio, Sí, 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 sí. en En Occidente, claro. Occidente, sí, sí. Claro. Pero yo doy un poco las gracias de que haya llegado, de la manera que sea, pero ha llegado. Claro. Y creo que también es cuestión de cada uno que vaya investigando, explorando cómo le sienta a él Mm, y llegar a esa espiritualidad. Pero al principio quizás accedamos un poco por beneficios físicos sí. o Sí, por... luego es verdad que el efecto llamada ese, de que sea tan, no sé, de que se haya democratizado tanto, o esté de moda un poco, hace que entre más gente, que al final es Sí. lo que interesa. Que luego la mitad de esa gente, o un porcentaje importante, se saldrá, Hmm. porque no irá con ellos, pero gracias a eso mucha gente lo descubrirá y sí que continuará Sí, sí. haciéndolo, ¿no? Hay que dar las gracias al final. Sí, es verdad. Porque es verdad que tenemos como una idea un poco, pues lo que decíamos, ¿no? Aquí en Occidente yo creo que se está entendiendo como un ejercicio físico, estiramientos a veces. Por ejemplo, al estudio llega mucha gente por la parte de estiramientos, porque la yoga Sí, tiene una parte que trabaja mucho la flexibilidad. Entonces es verdad que como complemento de otros deportes o como complemento a tu vida, que al final estamos como en una vida muy sedentaria, pues de sienta muy pasar tantas bien. horas sentado y... Claro, o tantas horas de pie, depende Claro, a lo que te dediques. sí. Pero nos viene muy bien esa movilidad o esa flexibilidad. Y entonces yo creo que nos hemos quedado un poco con la idea de que yoga es flexibilidad, movilidad y la base va mucho más allá. Mm. Sí, de que es eso lo que hablábamos, puramente físico. Pero también es verdad que está guay porque puedes entrar e ir descubriendo las diferentes facetas. Sí, de hecho es la manera como más fácil de acceder. De hecho,
las prácticas más iniciales, cuando empezamos todos en yoga, nos basamos mucho en la parte física porque al final es lo más tangible y es lo que más conocemos de todos, de nosotros mismos. Y lo que más rápido te va a devolver también resultados, ¿no? Sí, es la manera rápida de darte cuenta de que, bueno, de que hay un trabajo ahí. Y volviendo a la primera pregunta, ¿cómo fue el camino? Ya nos has contado que fue un poco orgánico, pero ¿cómo fue la transición a lo mejor de no conocerlo demasiado a meterte más en la cultura y desarrollarlo más? Pues, como te digo, fui explorando y en esa investigación, y es verdad que yo soy curiosa por naturaleza, pues dije, bueno, pues voy a hacer una formación, porque vi que habían formaciones. Lo que pasa que, claro, pues como yo también soy muy a veces demasiado recta y exigente con que tiene que ser como una formación seria, tal, yo me quería ir a India. Sí. Entonces dije, me voy a India a formarme. Pues no pudo ser porque vino la pandemia. Hostia, fue justo. Sí, Justo. justo en ese momento. Justo en ese momento, todas las fronteras cerradas y dije, bueno, pues ya me quedo en mi casa, no pasa nada. Pues lo haré online, como Claro, fuera. sí. Y pasó eso, justo que muchas escuelas de India empezaron a sacar cursos online porque estaba todo cerrado y no podíamos acceder. Entonces, una de las escuelas en las que yo estaba interesada sacó el curso online para principiantes, digamos. Sí. Y dije, pues esta es la mía. Y yo no tenía ninguna intención de ser profesora de yoga ni de dedicarme a esto. Era un poco porque yo quería saber más, saber más en qué consistía esto del yoga. Era como que quería seguir rascando. Y dije, pues lo voy a hacer solo por curiosidad mía. Sí, por explorar, ¿no? Y por conocer más. Mm. Es cierto que alguna vez lo hemos hablado en el podcast que las cosas, o sea, la vida, cuando miras hacia atrás es fácil de unir los puntos. Pero cuando estás hacia adelante, lo que dices tú no pensabas que cuando empezaste el camino te iba a llevar a donde estás ahora. Sí, mira, qué buena reflexión está, ¿no? Es como desde Hacia atrás te das cuenta de que, mira, esto me ha llevado a esto, ¿no? Y es Claro, muy fácil. como decía Steve Jobs en el discurso de Stanford, creo que fue, que puede unir los puntos hacia atrás de la vida, de donde te ha llevado, pero hacia adelante es imposible, ¿no? Hacia adelante, es Entonces no vale la incertidumbre. pena pensarlo demasiado, ¿no? No. Seguir la curiosidad, que como tú decías, yo creo que es la clave de muchas Un veces. poco la intuición también, ¿no? Que yo creo que también, o sea, como que nacemos con ella muy desarrollada y la vamos perdiendo por el camino, pero a lo mejor tenemos que, Sacarla más que a- sacarla más o potenciarla más, la intuición, porque yo creo que, bueno, que nos lleva a eso que somos. Sí. Yo creo también que con la intuición pasa que como es algo que no es tan tangible, lo que hablábamos antes, es Es complicado. difícil. Yo creo que tienes que estar también en un estado en el que te sepas escuchar mucho a ti mismo. Y Sí. te conozcas también más. Sí. Y la mayoría de la gente no está en No. ese punto. Pero porque también estamos en un entorno que no ayuda. No propician eso, sí. No, es como rutina, ¿no? Rutina, hoy hago sota, caballo, rey, mañana lo mismo. La rapidez todo el rato. Sí, muchísimo. Y bueno, ese curso supongo que se dio bien, porque si no, no estaría. No sabemos, luego en el futuro diremos si salió bien o mal. Pero ¿cómo fue el paso de eso, de empezar la formación y ver que, no sé, qué se despertó en ti o qué consideraste que tenías ganas de avanzar? Porque Pues fue una especie de flechazo, revolución interna. Y dije, no sé, o sea, creo que a mí me pareció tan transformador que dije, esto lo tengo que compartir con el mundo. O sea, la gente tiene que enterarse de que esta herramienta es muy poderosa. Que hay muchas más y que cada uno puede explorar la que le apetezca. Pero que para mí fue algo muy revolucionario y muy de, como tú decías, de autoconocimiento, ¿no? Y dije, bueno, pues me parece que esto le va a hacer bien a muchas personas. Y fue así como decidí empezar en esto. Bueno, dije, pues voy a dedicarme a compartirlo con la gente, que al final es lo que más feliz me hace. al principio con tu entorno, ¿no? Entiendo, Sí. con la gente más cerca. ¿no? Sí, porque es como mucha responsabilidad también, porque sabes que tienes un poco de repercusión, ¿no? En el bienestar de las personas. Entonces como que eso pesa, la inexperiencia también. Ya.
Y bueno, pues poco a poco, pero además así, ¿eh? De mis hermanos, mis dos amigas y poco a poco expandiéndote. Una versión beta, ¿no? Totalmente, ¿eh? De las clases. Totalmente. Y además me acuerdo que me daba muchísima vergüenza, porque a mí me ha dado siempre mucha vergüenza hablar en público. Sí. Yo recuerdo en la Pues no universidad. lo parece, la verdad, en las Bueno, clases. Bueno, ahora es que y estoy supongo que como todos entrenan y se va claro, desarrollando. como todo, efectivamente. Pero sí, yo me acuerdo, pues eso, en la universidad. Luego he hecho algún proyecto así de emprendimiento y tal, que tenía que exponer el proyecto y me moría. Es que, o sea, momento de bloqueo, temblor de manos, porque tenía que hablar en público. Y eso me daba muchísima vergüenza. Entonces, cuando empecé las clases de yoga, también era eso, ese trabajito que tenía que hacer conmigo misma. Y ahora me estoy dando cuenta que es una cosa que me encuentro muy cómoda. Qué guay. Pues te ha hecho crecer Me ha también, hecho claro, en crecer ese en ese aspecto. sentido. O ¿Verdad? sea que mira, un miedo superado. Al final te engancha también, a mí me pasa, lo que te hace crecer o te hace evolucionar te acaba enganchando, ¿sabes? Sí, Pues quieres seguir haciéndolo. Bueno, claro, te está genera muy bien. bienestar y aquí estamos, ¿no? Qué bueno. Y ahora vamos a hablar un poco también para dar a conocer, cuéntanos sobre el yoga, cómo surge el yoga, un poco la historia y con qué propósito. Bueno, pues el yoga tiene muchas partes, va un poco en contra de lo que pensamos aquí en Occidente y se empieza a transmitir de una manera, bueno, verbal, como todo, ¿no? Mm, En la historia. Y por eso los primeros textos que hay de yoga son súper antiguos, no se sabe bien clara la fecha, pero bueno, las fechas son de antes de Cristo, entre los primeros siglos antes de Cristo y los posteriores, o sea que estamos hablando de muchísimos años, y claro, se transmitía de manera verbal. Entonces, los textos más antiguos que existen, uno de ellos es el de Patanjali, los Yoga Sutras, y bueno, pues son como frases. Son frases que luego se han interpretado, porque tampoco son demasiado claras. qué guay. Entonces, los libros que puedes encontrar hoy en día los vas a encontrar con aclaraciones, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, pues sobre todo se basan en la espiritualidad. Patanjali dividió el yoga en 8 pasos, donde sí está contemplada la práctica física, que es la práctica de asana, pero donde hay unos conceptos de cómo nos tenemos que comportar nosotros con nosotros mismos, cómo nos tenemos que comportar con la sociedad, con nuestro entorno, cómo deberíamos respirar, el pranayama, prácticas de concentración, de meditación y luego lo que él llama samadhi, que es un poco la autorrealización, ¿no? Cuando ya finalmente te sientes un todo con el entorno porque has conseguido autorrealizarte. has practicado un poco los pasos anteriores, ¿no? Anteriores, sí. Esto es como, Al final bueno, de... pues empezamos, sí, claro. Empezamos por esos conceptos que tenemos que tener claros de cómo deberíamos ser, no robar, no mentir, ser limpios nosotros con nuestro entorno, el contentamiento, es que hay muchísimos. Son los llamas y ni llamas. Y bueno, pues te das cuenta de que hay una cultura y que hay un porqué de todas las prácticas. Y desde ahí es desde donde se empieza a practicar el asana, que es la práctica física. Y del asana pasamos también a la parte de respiración, a la parte de meditación, pero es como poco a poco, ¿no? Lo que decíamos antes. Empezamos por la parte física, que es lo más fácil, lo más tangible, y vamos como a aspectos más sutiles. Y entonces Una es un... especie de escalera, ¿no? Sí, De pasos. sí, es como... Sí, ir poco a poco profundizando, ir desde la parte más superficial hasta lo más sutil. Qué fuerte, pues no lo sabía que, claro, que estaba como basado Sí, en un texto tan antiguo. sí, sí, Mm, sí. De hecho, hay 3 libros muy antiguos y bueno, pues yo según también porque estoy como muchas ramas también. Yo por la rama que he estudiado, pues nos basamos en la filosofía de Patanjali. Y
Y la verdad... Tiene más que ver casi con una religión, ¿no? Por esos... Mucha gente lo asocia a religión y de hecho también hay mucha gente practicante de yoga que, bueno, que cree en Dios y que sí, para ellos la autorrealización incluso es esa conexión con Dios, con la divinidad, ¿no? Pero en realidad no es ni una religión, ni... O sea, tiene más que ver con una exploración personal y un crecimiento que con un Dios. O sea, ellos no lo repercuten a un Dios Adorar a directamente. alguien, Sí, una luego figura. tienen imágenes religiosas, sí. Pero no se trata, el camino del yoga se trata de una unión. El yoga significa como palabra unión. Y es una unión contigo, con tu mente, con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tus emociones y con el universo, con todo lo que te rodea. Pero no tiene que ser con un dios, Ya. con una religión. Una filosofía de vida también, ¿no? Sí. Se parece más a eso. Sí, yo lo relaciono más con esto, con una... Yo, por ejemplo, no soy creyente, pero sin embargo lo enfoco más por este lado. Luego cada uno... Claro. Sí, que puedes o no puedes incluir a un dios o a una... Sí. No tiene por qué. Sí, es verdad que hay como ramas mucho más religiosas y que sí adoran a imágenes, a dioses y sí. Claro. Y cada uno, pues oye, pues su práctica la realiza como siente. Sí, al final yo opino también... Yo, por ejemplo, empecé a meditar hace como unos 3 años o así. Tú Y yo eres soy- un súper meditador. Yo soy bastante... O sea, tampoco creo en... No soy religioso ni... Pero sí que descubrí un poco la espiritualidad más allá de la religión. Que al final también es una cosa... Es un desarrollo también personal y un camino que tienes que recorrer. Sí, es que, Tú sola, ¿no? mira, yo creo que lo has dicho tú, ¿no? Que se puede ser espiritual sin ser religioso. Claro. Sí, la espiritualidad yo creo que la llevamos todos dentro, pero... No sé, la religión yo lo veo más como una imposición desde fuera. Ujú. Incluso pienso que... Porque tengo amigos bastante religiosos, pienso que eso es algo más individual, es algo más que tienes que tener tú, más que pertenecer a un colectivo. Claro, Mi es que la opinión. religión, o sea, se ha vinculado siempre a ese colectivo, ¿no? Y a la sociedad, algo que te impone la sociedad con unas normas. Bueno, ¿y tu experiencia meditativa qué? O sea, a mí me encanta, es que soy muy activo mentalmente y, y entonces la meditación me ha ayudado mucho a espaciar los pensamientos, a incluso, que es muy curioso, hay una frase que me encanta que dice que no te creas todo lo que piensas, porque a veces te metes en tu cabeza y te crees los pensamientos total, pero a veces simplemente pasan y no hay que atribuirles demasiada importancia. Y sí que un ejemplo muy claro, cuando a lo mejor estaba haciendo algo, no sé, fregando los platos, y de repente se te viene una idea negativa a la cabeza, antes a lo mejor hubiera pasado tiempo dándole vueltas o rumiando un poco el pensamiento Ujú. ese, pero ahora soy capaz de notar lo que está pasando o de darme cuenta y quitar eso, o quitar o apartarlo y pensar en otra cosa. Bueno, eso es una... Bueno, a mí me ha cambiado la vida total. Yo entiendo que no es para todo el mundo, porque hay gente que, yo sé, a lo mejor no le da tantas vueltas a las cosas o no lo necesita tanto como en mi caso yo lo necesitaba, pero en mi caso sí me ha Yo, mejorado mucho. yo creo que nos viene bien a todos, ¿eh? Y que ahora falta que tú te des cuenta o no. Tú seguramente ya llevas un tiempo meditando y ya tienes esa capacidad de darte cuenta y de darte cuenta si te viene bien o no y darte cuenta lo que decías, de estoy fregando los platos, pues soy capaz de apartar el pensamiento. Pero porque ya llevas una práctica, seguramente cuando empezaste no eras consciente de Claro, esa... no. Y es muy lento el camino. Es muy o sea, hasta que lento. te das cuenta de que notas mejoras, ¿no? Que Sí, es una inversión, pero a mí me funciona mucho con los idiomas, me ha pasado también, que tú si eliges algo, o sea, yo si elijo algo que me gusta, es porque lo tengo muy claro que me gusta. Entonces no me importa como pasar una fase de travesía un que te poco en das el tiempo. desierto, que no entiendas demasiado las cosas o que no lo Bueno, eres paciente, no ¿no? mejores tanto. No. No demasiado, solo con lo que me gusta. Claro, es verdad, sí, sí. Por eso me cuido tanto de elegir las cosas que me gustan, porque con eso me doy la oportunidad de ser paciente, pero con el resto de cosas, lo que dices tú, si ves a lo mejor que no me llega la intuición o que no me pega así desde el principio, me cuesta. Ah, Bueno, pero 3 años meditando. sí, más o menos, sí. ¿Y tienes alguna práctica concreta? Pues lo hago siempre por las mañanas. Bueno, realmente llevo como unos
6 o 7 meses haciéndolo así, antes variaba más. Pero lo que hago es levantarme, nada más levantarme, subir la persiana para que entre luz y ponerme ahí a meditar, ¿no? Unos 15 minutos más o menos. Muy bien. Y al principio me costaba porque decía, igual justo al levantarme estás, pues eso, que estás un poco desubicado y tal. Pero no, me he acostumbrado y ya me viene bien. Sí. Se supone que la mañana es más fácil para la meditación porque la mente todavía está limpia, todavía no se ha influenciado del exterior. Claro. Y por la tarde al revés, ¿no? Es como el cuerpo está más flexible, pero la mente ya está más ajetreada de todo el día pensando, sintiendo y haciendo, ¿no? Mañana por la noche también, por la noche a mí Sí. no es un meditar como tal, pero también hago respiraciones. Y Bueno, relajantes. ojalá muchísima gente como tú. No, pero al final es muy pragmático, es porque me hace bien. Bueno. Si no me reportara nada, no lo haría. Bueno, pero mira, tú has dicho también que has pasado por momentos, ¿no? Que también es un poco, es una práctica de tiempo, ¿no? Que yo también, me gustaría que la gente supiera que no es todo el rato bien, o sea, Ya, no, que va, no. habrá días que es un desastre y, oye, lo abrazamos y otros días que estás ahí como súper concentrado, pero que también es verdad que la actividad de la mente es esa, o sea, Claro. estar activa y preocúpate si no. A mí me gustó mucho cuando fui una de las primeras veces contigo a hacer yoga que comentabas que no estamos igual todos los días. Y es verdad, no te puedes exigir lo mismo o incluso más todos los días, porque hay días en los que... Pero nos lo exigimos, ¿eh? Claro. No Pero sé. tienes que hacerlo simplemente. Ya el nivel que pongas no importa tanto, ¿no? Sí, se trata de eso. Y a mí también me gusta mucho esta filosofía del yoga por eso, porque te inculca mucho que no es una competición ni con la gente que estés practicando si es que lo haces en comunidad, ni contigo mismo, porque es que creo que estamos en un momento que vaya tela con lo que nos exigimos, con lo que con lo que nos decimos. Y estamos todo el rato exigiéndonos y esto tiene que ser así, así. Bueno, el no. perfeccionismo también, sí, que te impones a ti mismo, ¿verdad? No. Pues bueno, experimentalo. Y habrá días que regulín, otros que muy bien y otros que fatal. Y así es. Sí, también pasa que es curioso con la creatividad. A mí me pasa, por ejemplo, cuando más quieres que te salga alguna idea, cuando menos te sale. Pero cuando estás Te relajado bloqueas. y a lo mejor no pensando en eso. Mira, hay una meditación que es de traer un pensamiento, ¿no? A la mente. Una técnica de respiración. Y en ese momento hay muchísima gente, bueno, a mí también me ha pasado 1000 veces, que como quieres traer un pensamiento y te bloqueas. O sea, estamos todo el rato con pensamientos en la cabeza, pero en ese momento que te pido que traigas un pensamiento, no viene ninguno. Pero uno el que sea, o sea, El no, que sea. Vale. Y mucha gente, es que no me viene nada. Claro, es que justo en este momento que te lo estoy pidiendo, la mente es como, pues te boicoteo. Sí, cuanto más nervioso te pones, es verdad, menos entra el pensamiento. Sí. Y bueno, quería que nos hablas también de la experiencia en la India. Cuéntanos un poco qué has mencionado, pero... Me cambia la cara. Pero hiciste un viaje, ¿no? Hace poco. Sí, hice la siguiente formación, digamos, a ver, en yoga pues hay como varias formaciones, ¿no? Y para tener la máxima formación pues me faltaba esta última que hice en la India. Y nada, la verdad que por fin se abrieron las barreras, por fin pude viajar porque tenía súper claro que la siguiente tenía que ser allí. Porque quería un poco empaparme de lo que es su cultura. Porque es verdad que los cursos online están muy bien. Claro. Pero no lo vives allí, claro, en el sitio. No es igual. Y después de esta experiencia yo confirmo que no es lo mismo y que creo que me podría haber pasado aquí, no sé, una vida entera intentando hacer cursos y no hubiera aprendido lo que aprendí allí. Pero porque allí estás allí, vives su cultura, ves cómo se expresan, cómo sienten, cómo todo, sus tradiciones. Y es verdad que no tienen nada que ver con Occidente. Y que tampoco tiene nada que ver la visión que tienen ellos con lo que estamos entendiendo aquí. Hay cosas que sí son trasladables y yo intento, ¿no? Como tirar del hilito y traer cosas y que todo lo que sea favorable o beneficioso para las personas, llegue.
Pero es muy difícil a veces aplicar cosas como las ven ellos a la visión occidental. O sea, hay cosas que directamente creo que imposible. Como por ejemplo, Como por ejemplo, una cosa concreta. nos decían los profesores, tú, si un día no te sientes bien porque estás decaído, no puedes dar clases. Y tú decías, bueno, pues ya te explicaré cómo funciona Occidente, que es que tengo que abrir el estudio sí o sí, tenga fiebre, tenga... Ser autónoma. Ser autónoma. En España es lo que tiene. Y se lo explicaba y se quedaban así con cara de decir, es que esta no es la manera. Está bien. Sí. Tipo, vente tú y págame el alquiler. Claro, entonces ellos es verdad que tienen también como una visión del yoga muy, pues, de compartir, Muy comunitaria. muy comunitaria, de que es para todo el mundo y realmente debería ser así. Pero claro, es que esto es Occidente, es que el capitalismo no veas. Entonces, bueno, pues hay cosas, por ejemplo, las prácticas de yoga, ellos se levantan como a las 4 de la mañana, 4 o 5. Yo lo intenté y casi desfallezco. O sea, lo intenté cuando volví, quiero decir. Sí. Porque al final no es el mismo el ritmo de allí que el ritmo de aquí. Ellos se levantan 4 o 5. Lo primero que hacen son las crillas, la purificación del cuerpo, limpieza nasal, todo lo que sea necesario, ducha y prácticas. Lo primero. Como Luego, a las 6 o así, más o menos. sí, 5 o 6 de la mañana practicas. Luego ya una vez has hecho tu práctica, que la práctica tiene que ser de asanas y de meditación, no puede ser una práctica solamente física, de meditación, e incluimos también respiración, por lo que te lleva un tiempo, ¿no? Luego, todo esto en ayunas. Luego, ya después de esto, puedes desayunar. Y luego se supone que la hora máxima que puedes dar clases sería, pues, más o menos hasta el mediodía, vamos a decir. Se acaba la jornada, ¿no? Se acaba la jornada. Podrías dar hasta las 6 hasta las 6 de la tarde, que se empieza a poner el sol allí, Ah, vale. ¿vale? Es como en las horas que hay sol podrías hacer prácticas, pero una vez se va el sol, ya está, se termina el día. Y allí se cena y se duerme, porque claro, te has levantado como a las 4 de la mañana. Claro, hay que acostarse a las 8 de la tarde. Claro, entonces yo dije, genial, porque es verdad, a mí ese ritmo me sentaba genial, es verdad que es como también una limpieza, no solo física, es también como una purificación mental, y me sentaba genial y dije, yo voy a intentar mantener esta disciplina y estos horarios. Pero... A los 2 meses o así casi me muero, porque claro, la realidad es que yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo llegaba a mi casa del estudio pues a las 10 de la noche. Y de ahí, cena, no sé qué, no sé cuántos. ¿Te acostabas a las 12 o...? Claro, y me levantaba a las 5. Entonces, no es viable. Entonces, bueno, pues he ido ahí ajustando y buscando como mis momentos de práctica, mis momentos de trabajo, pero es verdad que por eso te digo que 100% aplicable a tal y como ellos lo viven, pues es complicado. Pero es verdad que es un aprendizaje brutal, ¿eh? Y que aquí yo creo que nos hemos pasado el juego y que estamos como muy desconectados de nosotros, del entorno, y ellos están súper conectados. O sea, a mí, ¿sabes qué me llamaba la atención? Que todos sus ejemplos, por ejemplo, en una conversación, tenían que ver o con la naturaleza o, ¿sabes? Como cosas muy cotidianas y cosas que nosotros decimos, pues yo no sé cuánto vive un árbol, no lo sé. Y ellos tienen todos esos datos porque viven muy con el entorno. Y todos sus ejemplos... entornos también de pueblos, ¿no? Pequeños o naturaleza. Súper pequeños. Bueno, yo estaba allí a los pies del Himalaya, que eso es una belleza, porque te pasan águilas por encima volando, es una maravilla. Bueno, es una maravilla y no, porque India es India. Porque yo tenía las montañas al fondo, pero India es sucio, ruidoso, es intenso.
Es intenso a nivel de ruido. Yo me acuerdo los primeros días, salía a la calle y volvía como súper desgastada, súper cansada de la acumulación de ruidos. Bueno, motos, vacas, monos saltándote por encima, Joder. los hindús por allí, hablando que hablan fuerte. No sé, como mucho estímulo y volvía derrotada, ¿eh? Y hasta que te acostumbras a eso, uf, Ya, es complicado, sí. Yo creo que al final lo bueno sería encontrar un equilibrio entre sí. ni lo que hacemos aquí del todo ni lo que hacen allí. O sea, Mm, pero es sí. verdad que es complicado. Es complicado y encontrarlo, ¿no? Es complicado porque ellos están felices allí con su visión y nosotros se supone que estamos felices aquí con nuestra visión, ¿no? Algunos más que otros. Unos más que otros. Entonces es como el equilibrio es imposible. No lo sé. Ya, yo creo que al final, no sé, yo es que soy muy individualista en el sentido de que tú te crees tu propio equilibrio. Ujú. Creo que sí que lo puedes encontrar. Pasa que es verdad que es eso, al final es ir un poco a contracorriente, porque si la tendencia dominante es una y tú decides que eso no te hace bien y te sales de ahí, pero al final si te hace, no sé, si te hace feliz o Si te hace sientes bien, merece la pena. es verdad. Y siempre vas a encontrar también gente que Sí, que en es común, que tengas cosas en que común. vibre ahí un poco en tu energía, seguro. Lo que pasa que es verdad que al principio es como, pues eres el raro, ¿no? O eres, a mí, bueno, a mí me hace mucha gracia porque así también en amigos o en familia, la hierbas, la yogi, la no sé qué, la espiritual, y dices, bueno, las etiquetas que tú quieras, pero yo me siento feliz. Claro, verdad. Sí, sí. Totalmente. Y hacer mucho caso a la voz interior también. Que te... Sí, sí, hay que tener un poco de personalidad o las cosas claras, ¿no? De lo que quieres y lo que te sienta bien, lo que tú decías. Mm. Sí, y al final yo creo, o sea, yo veo también la vida un poco como un camino en el que tú vas eligiendo y vas creando lo que quieres. Entonces, si tomas esa responsabilidad de tu vida, yo pienso que es muy importante no dejar tus decisiones a otros, o sea, tomar tú tus propias decisiones y tu responsabilidad ¿Y crees que lo hacemos de tu así en camino. general? No, Y- en general no. En general no. Sí, sí. Cuesta, pero no sé, al final todo tiene que ver también con prioridades. Sí, es más cómodo quizás dejarse llevar, ¿no? Un poco por la corriente, pero sí, sí, tienes las cosas claras, te conoces. Es que al final es como una cosa lleva a la otra. Total. Ah. Darse el tiempo también de conocerse es muy importante, sí. Yo con mi madre, por ejemplo, me siento muy afortunada por muchas cosas, pero por las que más es porque ella siempre me ha dejado desde pequeño la libertad para... Buah, eso O es sea, no me ha buenísimo. impuesto las cosas, no me ha impuesto como tienes que hacer esto porque tal, sino que me ha dejado la libertad y yo he elegido, con su parte buena y su parte mala. La parte mala es que te pegas más hostias de a lo mejor las que querrías. La parte Pero la buena parte es que buena- aprendes muchísimo. Pero la parte buena es que aprendes y que una vez has probado eso te cuesta mucho, no sé, como meterte en el camino de alguien o que alguien te imponga o te marque lo que tienes que hacer. Bueno, quizás por eso también seas tan creativo, ¿no? De que te han dado el espacio y el Sí. tiempo, ¿no? De probar. Tiene que ver con eso, sí. Con aburrirse también, con probar una cosa y ver que no, sí. Al final yo creo que es importante. Sí, pues mira, qué bien que te sientas afortunado y que también y que lo sepas reconocer, ¿no? Sí, es verdad. Ser agradecido también yo creo que tiene que ver con el yoga, ¿no? El Sí. agradecimiento y la autocompasión de uno Totalmente, mismo. sí. El otro día también, no sé, leyendo leía que eso, que la gratitud es una manera también de generar una vibración más elevada y es que creo que es así. O sea, qué fácil es dar las gracias o sentirte agradecido. A veces no, ¿eh? A veces según como seas y Sí. según un poco Sí, lo que hayas vivido Sí. también. Pero, jolín, vamos a agradecernos más un poquito o reconocernos lo que hacemos bien. Agradecer al de al lado lo que nos ha hecho sentir bien. Mm. No es tan difícil. Sí, valorar lo que tienes también, porque en el momento, o sea, en el momento y las circunstancias que vivimos, muchas veces te dejas arrastrar por por el tiempo y no te paras a eso, a agradecer. Simplemente, no sé, tener a tu familia cerca, que no todo el mundo la tiene, ¿no? O tenerla. Sí, Sí, que hay gente que o vive fuera o que ha perdido algún familiar importante. Entonces es como, vamos a dar gracias por el momento en el que estamos, porque es que es verdad que todo... Y esto también es una cosa que te enseña mucho el yoga, es que todo cambia. Que nada es Ya. estático y ni tú mismo.
Y por eso decíamos al principio que decías, esto que dijiste en una clase, pues es que no estamos todos los días igual, es que estamos cambiando todo el rato. Un segundo y ya ha cambiado todo. Otra vez y así. Sí, lo único permanente es el cambio. A mí esa Sí. frase es que funciona Sí, mucho con, sí. con frases de estas y es verdad que es curioso, sí. Es así. Hay que tomar Y luego conciencia. sobre el yoga también quería hablar las diferentes partes o versiones que hay, que no conozco mucho. Porque como hay Estilos. diferentes nombres y... Bueno, ¿Qué diferencias hay? ahora hay todos los que quieras porque nos hemos inventado un montón. Pues hay muchos que son completamente inventados y que, bueno, De Occidente total, ¿no? sí, pues una herramienta de marketing más. Ya está. Ya. Hay que vender. Al final es también un nicho y hay que venderlo. Entonces hay muchas cosas que se han inventado que yo también soy un poco partidaria de la evolución. O sea, es verdad que el yoga es una ciencia muy antigua y hoy está muy bien que también la adaptemos a cómo es la vida ahora. Pero creo que la tradición importante que hay detrás de todo esto tampoco se puede dejar de lado. Tampoco puedes... O sea, lo que, por ejemplo, yo no entiendo una clase de yoga sin respiración o sin meditación. O sea, yo creo que es un todo. Entonces, hay que practicar esas tres cositas como para tener una sesión completa. Pero yo, por ejemplo, tengo compañeras que tienen estudios o amigas que practican yoga y me dicen, es que eres la única persona que conozco que hace meditación en sus clases o que hace respiración en sus clases y es que no lo entiendo de otra manera. Porque sí creo que es imprescindible respetar la tradición. Y la tradición nos lleva a esto que te he comentado de, bueno, tener unos Las diferentes principios. partes, Sí, sí. sí. Entonces, estilos de yoga son muy pocos. Los que más nos van a sonar son Hatha Yoga, Sastanga Yoga. A ver, no sé si has escuchado Iyengar, que se practica también Eso no. con soportes. Bien. Pero, El hot yoga este, que se llama bueno, también. Que ese es como Bikram, yoga, es como yoga Bikram. normal, pero en una Sí, habitación con... a 40 grados, ¿no? sí, sí. Es para valientes. ¿Sabes? Sí, y a partir de ahí se están inventando muchísimas cosas y está muy bien también, hay que sacar ese lado creativo. Pero vamos a ver a lo que le llamamos yoga. Porque es como que vamos a establecer un poquito también los límites. Por ejemplo, nosotros en el estudio ofrecemos clases de yoga en columpio, que yo no le llamo yoga en columpio porque para mí es otra cosa. Yo le llamo clases de aire. Y son unos columpios que tenemos donde sí hay posturas de yoga que se adaptan en el columpio, pero es que luego hay mucho más. Es un trabajo muy de movilidad, muy de fuerza, muy de creatividad porque exploras mucho el cuerpo. Entonces es como, bueno, pues hay muchas personas que le llaman yoga en columpio, yo le llamo aire. Tú no te mojas, ¿no? Yo no me mojo. Sí. Qué bueno. Sí, sí, pero está claro que es lo que decías, es importante que se den ciertos criterios para que se pueda llamar yoga. Claro. Es que hay mucha No que se use la confusión. palabra yoga como... Sí, hay mucha para confusión cualquier por cosa. esto, porque han surgido tantas cosas que, bueno, que la gente no sabe ni lo que es. Yo también lo entiendo, porque Ya. estamos en este momento de que es una moda también y que todo el mundo quiere vender, ¿vale? Pero vamos a ver lo que es yoga y lo que no. Claro. ¿Y por qué crees que alguien debería practicar yoga? Pues simplemente, a ver, creo que estamos socialmente en un momento que todo el mundo debería practicar yoga simplemente porque es verdad que es una herramienta muy útil para equilibrarte. Y estamos en un momento de que estamos todos sobreestimulados porque tenemos información por todas partes. Un momento que tú decías también de inmediatez, de que lo queremos todo para pasar antes de ayer. Y creo que esto nos ha sacado mucho del ritmo natural, del biorritmo de cada persona, ¿no? Sí. Estamos viviendo pues al ritmo que nos marca un poco la sociedad. Y el yoga es eso que te hace parar y te hace atenderte. Entonces creo que simplemente por eso es algo que debería practicar todo el mundo, para aprender a parar,
aprender a dejar de hacer, que estamos todo el rato como haciendo. Vamos a dejar de hacer, que también está bien. La hiperproductividad. O el aburrimiento, que tú también lo has nombrado. Sí. Vamos a saber estar sin hacer nada. Y aburrirnos, que a lo mejor surgen cosas de ese aburrimiento. Sí, además es que si estás siempre estimulado, llega un momento en el que no disfrutas las cosas como deberías. Entonces, si te aburres, solo por contraste, por poco que te aburras, cuando pasa algo, cuando haces algo, ya lo disfrutas más. Es que es brutal, ¿eh? Es que... Es como comer o beber. No es lo mismo ¿También? cuando comes con hambre o También. cuando bebes con Mira ansiedad. qué buen ejemplo. Que cuando estás atiborrado siempre. Justo, es que es así. Hay que dar espacio. Hay que dar de que no espacio. pase algo para que cuando pase lo aprecien más. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que vivimos aquí en este momento y que solo por eso, luego ya cada uno es que va a encontrar un poco como su camino, ¿no? Hacia dónde lo quiere encauzar. Habrá personas que necesiten más esa práctica física, otras que sientan que conectan más con ese equilibrio mental, pero es que te va a aportar todo eso que creo que en la sociedad actual es súper necesario. Sí. Estamos aquí que vamos como pollos sin cabeza. Siempre lo digo, ¿eh? Esto lo digo muchas veces en mi clase, en las clases o cuando hacemos meditación, que usamos varias técnicas y tal, pero es que vamos así, ¿eh? Sin pensar, en verdad, de un lado al otro. ¿Y por qué crees que, yo tengo mi teoría, pero por qué crees que el yoga llega más al público femenino, a las mujeres? Venga, dame tu teoría. Yo creo que es porque las mujeres en general tienen una sensibilidad más, no sé, más pronunciada que los hombres, y porque a lo mejor, bueno, y ya puramente físicamente, yo creo que las mujeres en general son más flexibles, que hablábamos antes también de la Porque lo relacionas con la flexibilidad del Sí, yoga. hay partes Sí, que sí. O por lo menos lo que te llama al Sí. principio cuando vas a apuntarte. Algo así. ¿Tú Puede qué crees ser, que es? puede ser. Sí, a ver, yo creo que socialmente también la mujer quizás se cuida más. Quizás. Es verdad que ahora mismo hay mucha educación, ¿no? De que tenemos que movernos, de que tenemos que hacer cosas, pero sí, creo que también está vinculado con esa sensibilidad o con esa gestión emocional, quizás, porque parece que al hombre le asusta mirar hacia adentro todavía, ¿no? Quizás estemos en ese momento. Fíjate que en India es justo al contrario. Todos los profesores son hombres. También es verdad que la sociedad allí es diferente. Pero llama mucho la atención de que las clases son de hombres. Y claro, para un occidental es un choque, porque mis clases están llenas de mujeres y hombres sois muy pocos. ¿Verdad? Y los alumnos también son la mayoría hombres. Sí. También. Sí. No solo los profesores. Sí, si te sales de esa parte europea occidental de que ya va mucha gente desde aquí a practicar allí, sí. Y además los que proliferan un poco en el yoga son todos hombres. Los grandes sabios son hombres. Sí. Qué bueno. Sí, también lo que dices tú sí que la mujer suele escucharse más, o suele estar más cerca de sus emociones. Sí, no sé Está si... cambiando. Está poco a poco, cambiando, pero- sí, está cambiando, pero yo creo que tradicionalmente ha sido así, ¿no? Entonces creo que todavía vivimos en este momento y creo que es por eso que hay muchísimo más porcentaje de mujeres. Claro. ¿Y qué te aporta a ti el yoga? Una pregunta profunda. A ver, me aporta todo, ¿eh? Sabes que es como, para mí el yoga es como volver a casa. O sea, esto es como cuando estás fuera y pasas mucho tiempo fuera y estás como muy estimulado, ya con la cabeza así, o como, no sé si te pasa a ti, por ejemplo, cuando vas a comer fuera y tienes que comer más de una vez fuera, porque son varios días. Es como que llega un momento que te saturas, ¿no? Es como quiero volver a casa y comer comida casera y comer bien. Volver a tu rutina un poco. Sí, para mí yoga es casa. Para mí es como, sí, ese momento de, pues lo mismo que te decía antes, de parar, de escucharme. Es verdad que yo ya no entiendo mi vida sin yoga, que para mí se desequilibra todo si no hago mis prácticas, si no Todos los respiro. días, no Todos descansas los ningún días. día.
No, también. Tengo también ese momento que antes me machacaba mucho como, uy, si no he practicado un día es como, Ojalá. está mal, me castigaba. No. A ver, ahora estoy en un momento que si no me apetece hoy, pues a lo mejor me hago unas respiraciones, eso sí. Qué bien. Pero que no hago una práctica completa. Entonces, bueno, siempre se quedan esas herramientas porque al final yo creo que es parte de, o sea, ya es parte de mi vida, pero sí que encuentro mucha desregulación si no lo hago. O sea, ya es como que mi vida se asienta sobre esos pilares. Ya. Mm. A mí me produce mucha curiosidad cómo es una práctica tú sola. Porque claro, acostumbrada a hacer siempre en una clase o con gente, cómo es de repente que estés tú sola y Pues muy ponerte a lenta, practicar. normalmente muy lenta. Eh, Fíjate que sí, es como que yo estoy muy acostumbrada a tener que montar clases y con una estructura y tal, y mis prácticas son todo lo contrario, son muy de escucharme, de intentar observar qué es lo que necesito en ese momento, y te digo que mayormente, o sea, principalmente pues, hay una práctica física, pero suele ser más pequeña y me concentro más en respiración y en meditación. Y es que se supone, que también lo estoy pensando ahora que no me había dado cuenta, pero se supone que lo que te decía, empezamos por una parte como muy física para conectar con nosotros y poco a poco va avanzando tu práctica hacia una meditación. Las prácticas dejan de ser más físicas y se transforman en más meditativas. Y eso es una práctica avanzada, no que sea más exigente o menos la postura, que aquí creo que también se entiende diferente. Entonces las prácticas avanzadas son cuando ya consigues entender tu cuerpo, entender tu mente y cuando ya se neutraliza todo y te puedes quedar en meditación. Y que a lo Y mejor de una hora estés media hora meditando y el sí, resto, ¿no? O sí. así. Y luego otra cosa que creo que concebimos también, porque aquí las clases a las que acudimos todos y demás, normalmente son de una hora y media. Para hacer una práctica de yoga no tiene por qué ser todos los días de una hora o una hora y media. Si un día tienes 20 minutos, pues 20 minutos. Dos asanas, un poco de respiración, un poco de respiración y ya. Más vale eso Que nada. que, claro. Mm, Entonces, prácticas completas, pues sí, por todo lo que la compone, pero no por el tiempo. O sea, está igual de bien. ya. Sí, es como el deporte un poco, que hay gente que dice, no, yo si no tengo tiempo para hacer una hora y media, Mm, no hago nada. sí, Mejor será que haga pues hazte media 20 hora. minutillos de abdominales y de no sé qué. Claro. Sí, es un poco crear el hábito. Mm, Y, y bueno, yo creo que tiene muchos beneficios y muchos cambios. Es que tú lo sientes. No te bueno, tú haces también deporte. sí, Pues esto es como cuando a lo mejor de repente, por lo que sea, no puedes hacer deporte en 3 días y es como que el cuerpo ya te pide sí, verdad. movilidad. A mí a día de hoy me cuesta, los días que descanso me cuesta. Te cuesta Claro, me cuesta decir, hostia, no voy a hacer nada hoy, porque es como que ya lo tienes tan, porque lo tienes sí, ya tan súper integrado. interiorizado, ¿no? Ya, ah. Qué bien. Sí, eso mola, la verdad. A veces te cuesta ir, pero cuando ya no te cuesta descansar, porque... Al principio cuesta generar el hábito, ¿no? Pero esto seguro que lo has oído, lo de los 21 días, ¿no? Sí, verdad. A mí me gusta mucho que creo que es una idea bastante útil hacerlo en casa. O sea, porque si tienes que ir a un sitio muy lejos, pero si estás en casa y tienes más o menos el material cerca, te puedes poner de una forma rápida Sí, y superas mejor esa tolerancia claro. a hacerlo. Sí. Hay gente, bueno, esto hay, yo conozco los dos casos. Yo también, yo entreno en casa, también, yo todo en casa. Pero hay gente que si está en casa es como que le da pereza y no se pone porque se le ocurren otras cosas que hacer. Y hay gente que como tú, por ejemplo, o como yo, pues a mí me viene muy bien entrenar en mi casa, no me tengo que ir a ningún sitio. Entonces, Es muy yo creo cómodo. que es más entrenar esa fuerza de voluntad, ¿no? Y esa disciplina Mm, que, bueno, pues está cerca mejor, claro, ¿no? sí. Porque... Pero es una cuestión de intención, ¿eh? A mí para eso me sirve mucho también el pensar a largo plazo. O sea, pensar en que a lo mejor, pues con la comida, te apetece comerte un trozo de tarta y vale, me lo comería, pero ¿qué me va a aportar? A lo mejor me aporta un poco ahora, pero dentro de, no sé,
de 6 meses la persona que quiero ser Mira, no va a querer hacer eso. Es como un ejercicio. es un buen ejercicio, ¿eh? mental. Sí, sí. A mí me funciona, es verdad. Tú has investigado sobre ti mismo, ¿eh? Sí, yo de siempre. Ya te he dicho antes que la libertad me ha dado tiempo para... Sí, sí. Estás trabajadito. Que me gusta mucho, al final, para mí es lo más importante, es verdad. Conocerse a uno mismo y entender de qué disfrutas, no sé, para mí es... Bueno, es fundamental. Lo que pasa que bueno, que por desgracia, por así decirlo, pues no mucha gente ha llegado a ese punto, al punto de decir, ostras, es que me tengo que conocer para llevar mejor mi día a día, simplemente. Pero mucha gente actúa por inercia, por rutina y se deja llevar. Y es que no sabe ni lo que le sienta bien ni... Y a veces pasar por situaciones, no sé, También. traumáticas o incluso, no sé, yo por ejemplo mis primos son casi todos 10 años más mayores que yo, más. Entonces siempre desde pequeño he visto como mi yo proyectado de 10 años en adelante. Entonces hacía que viera a lo mejor en sus errores o en lo que ellos no veían tan bien. Yo decía, vale, pues... Y porque has sido observador. Para que no me pase esto. Sí, observar, sí, la curiosidad también. Sí, muy buen ejercicio. Luego, otra curiosidad que quería saber es, a nivel físico, ¿cómo ha sido la evolución desde que empezaste a hacer yoga hasta ahora? Porque a veces te veo en clase y flipo, digo, madre mía, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no, pues mira, yo no voy a sé... hacer eso nunca. Sí, confía en ti, en lo que tu cuerpo, vamos, es que yo soy la persona menos flexible del mundo y yo siempre lo digo porque me encanta, o sea, me encanta ponerme como ejemplo para que veáis que hay esperanza, o sea... Pones un vídeo tuyo, ¿no?, de hace 4 años y dices, mira, esta era yo. A ver, es verdad que yo ya llevo años, no sé, bueno, no sé, 8 o 10, no sé, por ahí, ¿no? Pero yo empecé sin llegar a mis rodillas con las manos. O sea, las rodillas sí. No, pues yo en la flexión me quería morir. Sentía una tensión que yo dije, ¿al suelo? Pues nunca. Y de esto, de pensar que de verdad esto no era para mí. Y decir, bueno, pues es que yo considero que las personas que se dediquen a esto tienen que ser de otra pasta. Sí, a veces también se romantiza y piensas, es que el profesor tiene que ser, o de gimnasio, por ejemplo, tiene que ser el que más fuerte esté, y a lo mejor no. Que tampoco. Porque puedes saber de técnica y saber de enseñarte. Eso es. Puedes saber guiarte perfectamente y muchos profesores no saben hacer según qué posturas. No han llegado hasta ahí. Pero es que morfológicamente y anatómicamente todos somos de una manera. Y a veces tenemos impedimentos. Yo a lo mejor nunca voy a poder hacer, no sé, alguna postura, ¿no? Y porque mi anatomía no me lo va a permitir. Y no pasa nada, pero si lo sé guiar, está estupendo. Pero sí, yo empecé... Madre mía. O sea, es que me da risa ahora pensarlo y todo, de verdad. Sí. Pero sí, nada, rígida. Y pensando eso que te he dicho, que jamás iba a tocarme los pies. Y ahora me abrazo las piernas. Entonces es como, wow, también qué gratitud, ¿no? Al cuerpo de decir, a ver, es verdad que yo tengo una práctica constante. Pero eso te iba a decir también, que el desgaste que puede generar hacer, yo qué sé, 5 clases al día también es importante. Lesiones, ¿no? Todas las que quieras, o sea, han habido de por medio. Sobre todo, mira, justo lo que tú dices, a partir del estudio. Porque claro, yo antes daba menos clases, entonces el cuerpo era como, bueno, pues ese equilibrio pues estaba bien. Pero una vez yo empiezo con el estudio y empiezo a dar como 5 clases diarias, me dice, además es muy repetitivo porque a veces en el día repito 5 veces la misma clase, aunque luego hay modificaciones y demás, pero más o menos. Claro. Pero las partes del cuerpo que se ven activadas son las mismas. Claro. Entonces, bueno, pues sí, lesiones han habido y luego con el paso de los años he aprendido que me viene muy bien un entrenamiento aparte. O sea, yo aparte hago fuerza, hago equilibrio, iba a decir, mira, yo sigo con mi yoga. Ejercicio cardiovascular. Entonces, a mí ese complemento de fuerza... O sea, que no paras entonces. No, me levanto muy pronto, no a las 5, pero a las 6 menos cuarto sí. ¿Y cuántos días haces de fuerza y de cardio? 5. 5 días a la semana también. 5, sí. Sí, la parte física está entrenada, pero es verdad, por ejemplo, también con el paso de los años,
pues también yo antes, cuando empecé con el estudio, hacía todas las clases, las hacía yo. Las mostraba yo todas y si estábamos 5 respiraciones, yo estaba con los alumnos 5 respiraciones. Ahora no, ahora las guío más por voz. Claro. Y esto me resta a mí también el cuerpo al Mucha final, carga sí, física, sí. el cuerpo al final es que es verdad que se resiente. Yo, vamos, mi fisio estaba encantado conmigo. Decía, tú sigue, más clases. Claro, me decía, es que a ver, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa ahora? Cuando no era una cosa era otra, entonces, bueno, pues aprendes también a regularte y a equilibrarte. Sí, a lo mejor reducir lo que dices tú, las respiraciones en las que estás en Claro. la postura Sí. o incluso por voz. Pasa que a mí me gusta mucho, también porque todavía no sé cómo se hacen la mayoría de las posturas. Me gusta mucho, pues eso, poder Verlo. mirarte y ver cómo se hace. Sí. Si no por voz a lo mejor me lo podrías decir, pero siempre estaría pensando, uy, igual no, Sí. no lo estoy haciendo. Es verdad, mira, en India, que son así como muy rectos, muy de disciplina, ellos dicen que todas las clases hay que guiarlas por voz y que el alumno tiene que estar atento para que la mente también trabaje esa comprensión. Ya. Pero son muchas cosas, esa comprensión, ese momento que tú tienes que estar también conectando con tu cuerpo, trabajando la propiocepción. Entonces, como son muchas cosas, y es verdad que también en el estudio continuamente hay gente nueva, pues yo siempre intento mostrar, porque creo que también hay personas más visuales que otras, ¿no? Que les sirve más. Entonces es un poquito, pues de nuevo, encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre mostrar y no lesionarte en el intento. Y bueno, pues eso, que al final son muchas clases y... Sí, yo en la primera clase me acuerdo que casi me explota la cabeza, porque era como mantener la respiración a tiempo, hacer la postura que me estaba tirando de algún músculo, luego mirarte a ti a ver cómo lo estabas haciendo, o sea, era como demasiada... Mucha información, demasiada cosa ¿no? a la vez, sí. Y al final te vas acostumbrando a las indicaciones, ¿no? Sí, te acostumbras. Conoces ya un poco alguna postura y ya sabes más o menos cómo se entra y cómo se sale. Y La más fácil de acostumbrarme fue la del saludo al sol, porque era, ¿sí? Era todo el rato igual. Ah, bueno. Entonces, Digo, bueno, no pues tenía es que una pensar. secuencia que, por cierto, enhorabuena, que hiciste 108 saludos al sol. Sí, pero fue guay porque lo que decías tú se convertía prácticamente en una meditación al final, al hacerlo tantas veces. Es que no hemos hablado después, pero ¿pasaste por varios momentos en la práctica o...? Sí, también a mí me pasa, hay una cosa curiosa, que cuando había que echar la pierna hacia atrás, que cada vez era una, a veces me liaba y no sabía cuál tenía que echar, y a veces estaba más pendiente de eso. Pero sí que o sea, fue como un proceso y de hecho se me hizo más corto de lo que pensaba. Yo pensaba que al final, ¿cuánto era en total de tiempo más o menos? Bueno, 50 estuvisteis... minutos o 40. No, hicisteis 1 hora clavada, ¿eh? A mí Que se me hizo- eso es súper buen ritmo. Que, por ejemplo, hubo un grupo que lo hizo por la mañana que tardó 1 hora y 20. Sí, joder. O sea que vosotros fuisteis a muy buen ritmo y además creo que llegasteis como muy bien. A mí se me pasó como si fueran 20 minutos, es verdad, se me pasó el tiempo Mira. muy rápido. Ahora, bueno, para ir terminando quería preguntarte, A no ver, me lo puedo ahorrar esta pregunta. venga. ¿Cómo es ser autónoma y llevar un estudio de yoga? Uf. Y ¿cómo es el día a día? Es el yin y el De yang, la patria ¿sabes? empresaria, cuéntanos. Uf. Es complicado, ¿eh? Porque además como es un mundo muy espiritual y la parte autónoma es todo lo contrario, es yin yang totalmente. O sea, es muy difícil intentar trabajar en esa espiritualidad y que te dé de comer, así, así de claro. Porque, bueno, pues el mundo del autónomo en este momento está complicado. Son muchísimos muchísimos gastos que yo hay veces que digo, pero bueno, si yo, que no soy nadie, que tengo un estudio de yoga chiquitito, pago todo esto, una gran empresa que paga, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en ese momento de... Es difícil. Y además es como mucho contraste de una cosa y la otra. A mí es verdad que me gustan las dos partes, ¿eh? Porque me gusta la parte de gestión y me gusta la parte, claro, de impartir clases. Pero se hace duro. La parte del autónomo se hace duro. Y además lo que a mí se me hace más duro es un poco la incertidumbre. Porque al final la incertidumbre de... Uno, yo no puedo controlar
cuántos alumnos van a venir cada mes, porque esto va fluctuando. Y tampoco puedo controlar qué facturación voy a tener a final de mes. Entonces es vivir ahí un poco en esa incertidumbre y aplicando todo lo que sabemos del yoga para soltar. Sí. Y bueno, pues intentar llevarlo de la mejor manera, pero es verdad que son como dos mundos muy opuestos y que la fusión es complicada. Sí. Al final es un negocio de una persona, claro, también es como si tú fueras una empresa y sí. Es complicado, es bastante presión, yo creo, sobre una persona. Muchísima. Yo trabajaba mucho menos cuando trabajaba para otros. Ahora me paso todo el día, si no estoy en clase, estoy creando clases, si no, creando eventos, si no, gestionando algo de lo que necesite el estudio. Es intenso. Y la cabeza no para, porque siempre estás, bueno, esto lo podría hacer así, esto lo podría mejorar así. Y yo que soy así también muy perfeccionista. Y sí. Y como, bueno, yo creo que en mi opinión haces muy bien o sea, las redes sociales, por ejemplo, lo haces bien porque has creado una comunidad guay de gente que va, y también por tu forma de tratar a cada uno que va. Sí, pues mira, gracias, pero para mí es un poco asignatura pendiente porque es como hago lo que puedo y con mucho amor pero es verdad que creo que lo de las redes sociales es un trabajo aparte, o sea, lleva muchísimo tiempo, bueno, además siempre tienes que estar, pues eso, intentando generar contenido. Sí. Y como cada vez los estándares son más altos, o sea, cada vez es como que tienes que publicar más y tienes que estar más ahí para tener algún tipo de repercusión, pues es un trabajo intenso. Lo que pasa que yo ya, como te digo, yo he aprendido a decir, bueno, pues si puedo hacer esto a la semana, lo hago, y si no, porque es que al final ahora mismo soy yo para todo, entonces pues hay cosas que no están en primer lugar, claro. Entonces, que es verdad que es una súper ventana, ¿eh? O sea, que es verdad que fíjate que yo considero que no las muevo tanto, que tampoco, o sea, que podría invertir mucho más tiempo y dinero, pero para la poca inversión que hago, a mí me funciona muy bien, a mí me contacta muchísima gente por redes sociales y creo que es un escaparate. Yo creo que al final la mejor red social es el boca a oreja, y eso yo creo que tú lo haces muy bien también. Aquí sí. Porque solo tratando a la gente que va al estudio como los tratas, y luego a lo mejor en las redes sociales no es que publiquen mucho, pero lo que publicas yo considero que tiene valor. O sea, me refiero que no es una publicación cualquiera. Pues gracias, lo intentamos. Que es con un propósito a lo sí, mejor. Sí, siempre intentamos que no sea pues una foto y ya, o sea, sino que haya algo detrás que te pueda inspirar. También. Que haya algo de filosofía del yoga, algún consejo que pueda servirte en tu día a día. No sé, creo que las comunidades se crean así, ¿no? O sea, haciendo bien, compartiendo, si es que al final es compartiendo lo que tú puedas saber, lo que yo sepa, que te pueda hacer a ti bien, tuyo es. Sí. Y bueno, para acabar, cuéntanos también dónde está el estudio para que la gente lo sepa. Estamos en Ibi. Ahora mismo estamos en Ibi y el estudio está en Ibi, en Alicante. Estamos al lado del Mercado Central y bueno, ya llevamos aquí. ¿Cómo se llama esa calle? No sé. Doctor Marañón. Doctor Marañón número 10. Y bueno, pues ya llevo en el estudio, ya llevo 2 añitos. Y nada, pues allí ofrecemos clases regulares y todos los días, pero también hacemos como clases más especiales, que son talleres, son eventos. Ahora tengo una parte de un proyectito con una compañera que es para toda esta parte de eventos, que se llama Sol to Sol. Y pueden buscar en Instagram, claro. En Instagram. El estudio también. También lo podéis buscar tanto en Google como en Instagram. Y ¿Qué se llama? ¿No lo hemos dicho? El estudio se llama Patsama. Es que es un poco raro. Mira, ayer hice una publicación justo. Porque mucha gente se cree que es porque me llamo Patricia. Y no. Yo al principio lo pensaba. Es que Pat en sánscrito es camino y Shama es tranquilidad. Entonces me pareció como muy bonito, como que fuera el camino hacia la tranquilidad, ¿no? Y se llama Patsama Yoga. Y bueno, pues nada, sois bienvenidos en Instagram, en Google, os atendemos con amor.
Pues nada, yo recomiendo que vayáis. Gracias. Está muy bien. Y mola mucho las clases. Gracias. Pues nada, a todos los que escucháis, muchas gracias y suscribíos y dale like. Nos vemos en el siguiente. Chao.